Producciones de León 2023. Estaba devorándome por ahí un libro que ya había analizado con anterioridad sobre álgebra, trigonometría, geometría analítica y cálculo, de Silva y Lasso. No es particularmente el premio Nobel de Newton acerca de su postulado sobre el cálculo, no, y la principia de la matemática. Pero es importante pues entender lo que significa la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que propone la teoría de conjuntos? Bueno, ¿cómo podemos llevar este campo de la matemática a una vida espiritual? ¿Cómo es que los conjuntos pues son explicados, o qué es lo que se entiende por conjunto y por universo? O sea, ¿cómo se distingue cuando un conjunto está denotado por enumeración y cuando por comprensión? Usar en forma correcta los símbolos, el todo y el nada, el alfa, el omega, el principio, el fin, ¿verdad? O definir una proposición lógica, filosófica, ¿verdad? También es importante que dentro de esta teoría de conjuntos aprende uno a definir la preposición abierta y encontrar el conjunto de solución de una proposición abierta para poder usar notaciones X y funciones f de X y p de X. Usted dirá, pues ¿en qué idioma, en qué lenguaje me está hablando este tipo, no? Si yo se lo muestro en otras palabras, le voy a mostrar un inventario moral que se debe de llevar todos los días. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos, un conjunto de cosas negativas y un conjunto de cosas positivas que ocurren alrededor de nuestra vida. Ya les había explicado en un video anterior la autolástima y la autocondenación, el control, la manipulación, ¿sí? Los anestésicos, los solventes, las drogas, la marihuana, el tonsol, el alcohol, la heroína, la metanfetamina, el crack, la cocaína, el tabaco, son pues partes de un conjunto de drogas que tienen que ver con un conjunto pues de consecuencias, ¿no? ¿Cómo podemos explicar este conjunto dentro de lo que es el universo? Porque dentro de la teoría de conjuntos hay una connotación opuesta, donde hay una intersección entre conjuntos, llamándole conjunto A a aquel conjunto de cosas negativas y conjunto B a aquel conjunto de cosas positivas, ¿sí? Como por ejemplo en el conjunto de las cosas positivas, el sentido de valor propio, la confianza en nuestro Dios, el enfrentar, resolver, perdonar, aceptar, ser humilde, ¿verdad? Ser pronto para escuchar y tardo para hablar, ser honesto, aceptar y confesar pues nuestros propios errores. Toda esa es otra parte de otro conjunto en donde ambos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, interactúan entre sí. Es el apóstol Pablo en su carta en su carta a los Romanos, capítulo 7, versos 14 al 21, dice: ahora entiendo que la ley es buena, porque queriendo hacer el bien que hago, termino haciendo el mal que no quiero. Miserable de mí, dice él, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Hay un conjunto de cosas positivas en la vida de Rab Shaul, conocido mejor como San Pablo en la Iglesia Católica, o el apóstol Pablo con las iglesias cristianas, o Rab Shaul como era su nombre original. Hay que recordar que Pablo era romano, y uno de los principales apóstoles. Nosotros vemos que él tiene una lucha, una guerra espiritual
En Romanos 8:1, él nos explica que ninguna condenación hay para aquellos que no viven conforme a los deseos de la carne, sino que más bien viven conforme a las cosas espirituales, aquello que no se ve. Por eso debemos de buscar lo que no se ve y no lo que sí se ve. Es mucho más importante. Sin embargo, en la teoría de los conjuntos y en la explicación del universo, ambas cosas son parte de un todo. Como decía Aristóteles, ¿no? Todas las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar. No hay nada que no esté escrito desde antes de que este mundo se fundara. Si te peleaste con papá, si te peleaste con mamá, si te peleaste con el vecino, si te peleaste con el pastor, si te peleaste con quien chingada madre te hayas peleado, de todos modos es algo que tenía que pasar. Y cuando tú lo comprendes desde esa forma, entonces te das cuenta que lo que estás viviendo no es otra cosa que un caos. Ahí también parte la teoría del caos, el efecto mariposa, ¿no? Una mariposa de repente se para, un fotón hace que esta mariposa o esta abeja o este insecto desprenda pues de uno de sus filamentos en su piel, algo que cae sobre una planta que genera una larva, y esa larva se genera un mosco o otro tipo de insecto que finalmente es portador de una enfermedad, y esa enfermedad es transmitida pues y es llevada a través de elementos voladores como la polinización, como el viaje de estos moscos, como el del dengue, el del chikungunya, que finalmente terminan transmitiendo enfermedades, ¿no? Tales como el COVID, por ejemplo, recientemente, y ocasionando pandemias como la peste negra, ¿sí? Tenemos aproximadamente cada 200 años una pandemia, ¿no? Entonces, ¿en qué manera se intersectan o de qué manera pues interactúan los conjuntos en el universo? Si son subjetivos, inyectivos, ¿sí? ¿Cómo el conjunto A de cosas negativas puede enviar señales paralelas o biyectales hacia un conjunto B para que este conjunto B sí se vea cumplido, ¿no? Como lo decía el apóstol Pablo, ninguna condenación hay, ¿sí? O sea, ¿quieres condenarte? Pórtate mal. Entonces, aquí hay dos conjuntos, ¿sí? La condenación y portarte mal a cambio de la salvación por portarte bien, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando eres parte de los dos conjuntos? Cuando te portas bien y te portas mal. ¿Cómo explica la matemática esa parte de la ciencia? Según Heisenberg, ¿verdad? En su principio de la incertidumbre, es una reflexión más allá del ámbito, aunque muchos aspectos muy relacionados con el desarrollo de proyectos de software. En mecánica cuántica, el principio de indeterminación de Heisenberg, o principio de incertidumbre Heisenberg, afirma que no se puede determinar simultáneamente y con precisión arbitraria ciertos pares variables físicas como son, por ejemplo, la posición y el momento lineal de un objeto dado. O conoces la posición o conoces el momento. ¿Sí? Aquí hay dos conjuntos, la posición, ¿sí? Y el momentum. Bajo esta perspectiva, nosotros sabemos que ni siquiera las matemáticas son exactas. Aun cuando le llamen ciencias exactas, aquí Heisenberg te muestra, pues, que no son tan exactas como pudieran parecer. Sí es cierto que 2 más 2 son 4, pero sí es cierto que no podemos saber dónde es la posición y dónde es el momentum, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasan las cosas?
Qué buen razonamiento, qué buena perspectiva, ¿no? Vale la pena analizarlo. Yo me encuentro desarrollando actualmente una investigación acerca de los solventes que he experimentado pues en su uso de manera muy particular a través de 38 años. ¿Qué fue lo que detonó o qué es lo que detona que en un momento dado yo vuelva a usar solventes? ¿Sí? Si lo hago por experimentar, si lo hago por traumas. Recuerdo unos marrazos en mi cabeza y alguien que derramaba ese líquido sobre mi muy lastimada cabeza y mis ojos y mi cara. Me ardió como nunca nada me ha ardido tanto antes. Sin embargo, pues he tenido que perdonar a esta persona porque yo no puedo vivir de ese resentimiento, ni tampoco puedo culpar pues esa situación como un detonante que hace que lo vuelva a consumir. Sin embargo, sí me inspira pues a investigar por qué los seres humanos consumimos drogas, ¿sí? ¿Por qué nos anestesiamos? ¿Qué es lo que nos influencia? ¿Qué es lo que nos lleva pues en un momento dado a la praxis pues de este fenómeno llamado drogadicción? Escuchaba acerca de redes de pornografía infantil, acerca de redes de corrupción de multimillonarios, de políticos, ¿no? De mafiosos, de 2 expresidentes, de 148 países involucrados en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 200 niñas menores de 13 años rescatadas de este fenómeno gracias a la fortaleza y la valentía de una mujer que, a pesar de su propia vida, fue capaz pues de enfrentarse a esos círculos del poder para poder destruir esa red de corrupción, ganando más de 7 juicios y encarcelando a un productor de pornografía infantil y a un explotador sexual. No, imagínense con quién se metió y vive para contarlo. Entonces, hay consecuencias, ¿sí? Hay conjuntos, hay personas buenas, personas malas, personas intermedias, personas que hacen el bien, personas que hacen el mal, pero finalmente es parte de un todo.